estamos viendo todo lo que es parte del mecanismo de trabajo de parto. Hemos visto ciertas definiciones como ser las fases latentes, los periodos de trabajo de parto, cómo es una contracción uterina, una dinámica uterina, cuál es la frecuencia, alteraciones de la frecuencia, intensidad de las contracciones, todas esas cosas que van a ayudar a hacer un control de un trabajo de parto. Para eso nosotros vamos a tener un instrumento que es el partograma, que no sé si nos va a alcanzar hoy día o a la siguiente clase para poder aprender y vemos cómo se hace el partograma. Entonces, en la atención del primer periodo de trabajo de parto, como les he dicho que va a ser la fase de dilatación y borramiento completo, mucho no vamos a ayudar nosotros en el descenso del bebé o del producto. Lo que vamos a hacer o lo que vamos a tratar de controlar es el estado de bienestar de la mamá, controlando sus signos vitales, su frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas, ¿no? Para que éstas desencadenen un buen trabajo de parto. ¿Qué es lo que hacemos con la mamá? Generalmente esta va a quedar en el trabajo de parto unas 6 a 8 horas. Entonces, cuando tengamos que ingresar a una paciente para internación en trabajo de parto, vamos a pasarla con una vía permeable. Esto nos va a ayudar en el caso que queramos hacer conducción del trabajo de parto, tengamos la vía para poder hacer esto, o en el caso de que en el puerperio inmediato, en la etapa del alumbramiento, empiece a sangrar, ya sea por una hipotonía, por un desgarro, por alguna otra causa de sangrado posparto, tengamos esta vía para reponer líquidos, para tratar de actuar en el momento. Ya vamos a ir viendo la cuantificación del sangrado en un parto, que va a ser en segundos a minutos, se pierde mucha sangre, entonces para eso tenemos que tener una vía permeable. Generalmente las dejan a las pacientes en NPO. ¿Por qué en NPO? Porque en cualquier momento nosotros podemos tener una complicación del trabajo de parto, ya sea una reflexión de segundo o tercer grado, o sea un sufrimiento fetal, haya meconio en el líquido amniótico, la frecuencia cardíaca fetal baje mucho o altere mucho por un sufrimiento fetal. Entonces vamos a tener que terminar el embarazo por cesárea o se presenta un DPPNI, una inminencia de ruptura uterina. Entonces por eso las dejamos generalmente en NPO, y también por eso está con una solución generalmente dextrosa al 5%, para que la paciente no entre en una hipoglicemia y en el mismo contexto tampoco el bebé tenga que tener esta situación. Por eso la voy a dejar con solución dextrosa. Ya hemos visto cuáles son las fases del trabajo de parto. Va a haber un primer periodo, que es el periodo de dilatación y borramiento completo, el periodo expulsivo y el del alumbramiento. Ahora, en el periodo de dilatación hemos dicho que vamos a tener dos fases, ¿no? Una fase latente y una fase activa. La fase latente va a ser desde el inicio perceptible de las contracciones uterinas y la presencia de ya una dilatación aproximadamente de 3 centímetros y un borrado de un 60-70%, pero hasta 3 centímetros una fase latente. Y la fase activa va a ser aquella que las contracciones ya van a ser regulares en frecuencia e intensidad, y tengamos una dilatación mayor a 4 centímetros y un borramiento mayor al 70%, 70, 80, 90 generalmente. En esta fase activa tenemos una fase de aceleración máxima y una fase de desaceleración. La desaceleración va a subir de 4 a 8 centímetros y la fase de desaceleración generalmente permanece una estática y va bajando a partir de 8 a 10, y ya donde nace el bebé mediante su descenso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir viendo nosotros? ¿Cómo se va a producir el proceso de dilatación? Esa parte roja que están viendo es el cuello uterino, y es como les he ido mostrando, va a depender el borramiento, va a depender mucho del grosor que tenga el cuello uterino. Miren, las primeras contracciones uterinas, el cuello uterino se va a ir abriendo poco a poco y todavía va a estar largo y grueso. El segundo, el cuello uterino ya va adelgazando o va cortando un poco, y miren, de la tercera vez, el tercer dibujo en la parte roja generalmente es un cuello uterino con un 80% de borramiento, 90%, 90%, miren aquí es un borramiento de aproximadamente 40, 60, 70, 80 y 90% de borramiento. Es como les he dicho,
Se vuelve bien delgadita esa tela y esa va a ser el borramiento de 80, 90. Cuando está todavía gruesito es 50, 60. Y eso vamos a ir viendo mientras vayan haciendo sus tactos vaginales. Este es lo mismo. Ahora los tiempos de trabajo de parto. Los tiempos de trabajo de parto vamos a tener en la primera etapa el periodo de dilatación, ¿no? En la fase latente y la fase activa. Tenemos más o menos un promedio en tiempo para controlar y también está en nuestra curva de partograma que las multíparas dilatan más rápidamente que las primíparas. Se cree que las primíparas o las que nunca han tenido partos pueden dilatar, esperamos un tiempo aproximado de 12 a 20 horas que termine su trabajo de parto, ¿no? Y la multípara hasta 14 horas, pero generalmente termina a las 8 horas posteriores. La fase activa, vamos a tener una fase activa de dilatación. En la nulípara generalmente dura o dilata generalmente 1 centímetro por hora y la multípara hasta 2 centímetros por hora. Y el periodo expulsivo en una paciente primigesta generalmente puede durar hasta 60-90 minutos y en la multigesta de 40-60 minutos. La tercera etapa o el alumbramiento en una nulípara hasta 40-45 minutos y en una multípara hasta 30 minutos. Si la placenta no sale después de los 30 minutos, es una retención placentaria y hay que hacer ciertas maniobras de extracción o enviarla a un tercer nivel para hacer una laparotomía exploradora. Puede que haya datos de acretismo placentario y si yo voy a jalar la placenta, puede que me haga una inversión uterina. Entonces, la tracción tiene que ser continua. Si no logro solucionar eso en los 30 minutos posterior al parto, debo referirlo a un centro especializado. La fase activa va a tener un periodo de una fase de aceleración, una fase de meseta o aceleración máxima y una fase de desaceleración. Esto se acepta que existen después de los 3 centímetros de dilatación, empieza mi fase activa y mi fase de aceleración, alcanzando una dilatación de 1 a 2 centímetros por hora y continuando el parto. Es por eso que en esta fase de aceleración yo voy a poder pronosticar y saber en cuánto tiempo aproximadamente va a terminar mi parto, dependiendo si mi paciente primigesta o multigesta. El segundo periodo del trabajo de parto va a ser el del periodo expulsivo. Para el segundo periodo, nosotros vamos a trasladar a la paciente de la sala de dilatación a la sala de partos. Entonces, vamos a poner a la paciente en posición ginecológica, generalmente con las piernas que están colgadas de las pierneras. Vamos a tener nuestra vía permeable, vamos a tener nuestras medidas de asepsia y antisepsia y vamos a colocar unos campos estériles. Vamos a hacer una limpieza del área perineal y vamos a preparar nuestro campo de partos que nos dan un equipo de parto donde tenemos terneras, tenemos apósitos, tenemos compresas para poder nosotros cubrir nuestra zona donde vamos a atender a la mamá. Vamos a hacer la limpieza y nos vamos a vestir. Generalmente hacemos un lavado quirúrgico de manos, entramos, nos vestimos la bata que nos dan, nos ponemos los guantes y estamos preparados para asistir ya al segundo periodo de trabajo de parto. Yo ya les había dicho que nosotros actuamos en este periodo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el segundo periodo? ¿Se acuerdan? En el segundo periodo es donde vamos a cubrir y vamos a proteger el perineo para que esa cabecita no salga con tanta fuerza y pueda desgarrar tanto el área perianal como el área parauretral. Entonces, con las dos manos es que vamos a proteger. En una voy a agarrar y voy a apretar el perine, la región perianal, y voy a tratar de hacer un pellizco que haga que no salga la cabeza con mucha fuerza. Y con esta otra mano voy a proteger la cabeza y yo voy a controlar cómo va a salir. Porque generalmente cuando el bebé es como cualquier cosa, ¿no? Si está saliendo de un cono, si está saliendo de un tubo y encuentras espacio, tiende a salir con mucha fuerza. Y el bebé, como está flexionado, si va a salir y no lo agarramos, va a hacer esto. Y va a desgarrar toda la parte parauretral. Entonces, en ese momento, nosotros vamos a proteger tanto la parte de abajo como la parte de arriba, para controlar que la cabecita salga
la velocidad necesaria, y en ese momento vamos a hacer la restitución. Vamos a descender hombro anterior, posterior, y el bebé nace. Esto vamos a ir viendo en el mecanismo de trabajo de parto. La evaluación y la progresión del trabajo de parto lo vamos a ver con nuestra curva de partograma, y es el partograma que se utiliza en la OMS modificado, y nos va a dar una curva que nos va a orientar generalmente cómo debe ir nuestro trabajo de parto. Eso lo vamos a ver posteriormente. Ahora, vamos a ver una parte del mecanismo de trabajo de parto, de todo el proceso y movimientos que debe hacer el bebé para poder pasar ese canal óseo. Entonces, ¿qué va a hacer el mecanismo de trabajo de parto? Van a ser la combinación de movimientos simultáneos que realiza pasivamente el feto durante su progresión por el canal pélvico genital hasta su salida al exterior. Vamos a dividirlo nosotros en 3 tiempos, y estos 3 tiempos van a tener sus subtiempos. Me parece que es la forma más fácil de aprender, porque sí o sí van a tener que saber de memoria el mecanismo de trabajo de parto, ya sea para su práctica como ahora estudiantes o como internos. Los internos para atender un parto tienen que recitar el mecanismo de trabajo de parto, y he visto que la parte, o sea, lo más fácil para mí es tomarlo en tiempos, y estos tiempos tienen su subtiempo. El primer tiempo va a ser el encajamiento en el estrecho superior. El segundo tiempo va a ser generalmente el descenso propiamente dicho, y esto va a ir para el estrecho medio. Y el tercer tiempo es la expulsión o desprendimiento, que tiene que pasar el estrecho inferior y nacer. Es como hemos visto, tenemos un estrecho superior, un estrecho medio y un estrecho inferior. Ustedes lo van a asociar los tiempos: el primer tiempo por el estrecho superior, el segundo tiempo por el estrecho medio, y el tercer tiempo por el estrecho inferior y el nacimiento del bebé. El primer tiempo es el del encajamiento, el segundo tiempo el descenso, y el tercer tiempo expulsión o desprendimiento. Eso se tienen que saber de memoria, ¿ya? El encajamiento es cuando el bebé hace su flexión, generalmente el mentón al tórax o al dorso fetal, y va a hacer su flexión y se va a orientar en occipito ilíaca izquierda o en oblicuo izquierdo, generalmente entrando por el canal del parto, ¿no? Va a hacer su flexión, dobla su cabecita y se va a orientar para descender generalmente, y en este momento para el descenso va a ir haciendo ciertos movimientos de palanca que se van a llamar el sinclitismo y el asinclitismo. Eso vamos a ir viendo ahora, cómo es un asinclitismo anterior y cómo es un sinclitismo posterior. Después de ir bajando con el sinclitismo, el bebé desciende y hace una rotación interna en el estrecho medio para presentar. Está entrando en oblicuo ya. Voy a traer una muñeca, yo creo, mañana, y no sé si hay pelvis acá para prestarnos, o alguien va a hacer de pelvis para que podamos ver bien cómo se hace. Entra generalmente en oblicuo, va haciendo el sinclitismo, y en el estrecho medio se vuelve así. Aquí está el occipital y aquí está la cara. Para pasar el estrecho medio, él hace su rotación interna propiamente dicha. Haciendo su rotación interna propiamente dicha, ya en el tercer tiempo va a ir bajando, hace su extensión generalmente y su nacimiento, extensión, nacimiento de hombros, posterior y anterior, y nace. No es tan difícil saber más o menos qué es el mecanismo de trabajo de parto. Mañana voy a traer una muñequita y vamos a practicar estos pasos. Entonces ustedes se van a hacer un papelito y vamos a empezar a practicar mañana, y lo vamos a saber. No es tan difícil, ¿ya? Ahora, en el primer tiempo de encajamiento, ¿qué es lo que va a hacer el bebé? Es el proceso dinámico mediante el cual el polo cefálico del producto, que se encuentra por arriba del estrecho superior de la pelvis, desciende y penetra en la excavación pelviana. Entonces va a hacer una flexión, una orientación, y va a ir descendiendo, generalmente de forma oblicua hasta llegar al estrecho medio. La flexión, el mentón del feto es un conjunto, se va a comprimir contra el tórax, y el diámetro suboccipito bresmático va a ser sustituido por el diámetro occipito frontal. En la orientación, en el estrecho superior de la pelvis, la cabeza fetal tiende a orientar su diámetro mayor, occipito frontal,
como de los diámetros mayores de la pelvis. Puede ser el oblicuo izquierdo o el oblicuo derecho. Esa es una ley, la ley de Scherhim, donde dos óvalos desiguales únicamente pueden quedar orientados conjugados entre sus ejes mayores. Entonces va a buscar el mayor eje, que es el oblicuo izquierdo. Y va a ir descendiendo mediante el sinclitismo y el asinclitismo. El sinclitismo puede ser anterior o sinclitismo posterior. ¿Qué va a ser el sinclitismo? Se dice que existe un sinclitismo de la cabeza fetal cuando se aprecia un paralelismo entre diámetros biparietal y los distintos planos de la pelvis durante el trabajo de parto. De esta manera, la sutura sagital se encuentra equidistante al pubis y el sacro. El bebé está descendiendo de forma diagonal, no está mirando ni la parte del pubis ni el sacro. Entonces está presentando su diámetro biparietal. Cuando se acerca más el diámetro biparietal hacia el pubis, eso es el sinclitismo posterior, y cuando se acerca más hacia el sacro va a ser un sinclitismo posterior. Entonces ese es el sinclitismo, donde se va a acercar más fácilmente. La sutura sagital del feto se va a encontrar desviada hacia el promontorio o hacia la sínfisis del pubis. Durante el trabajo de parto siempre debe existir un ligero asinclitismo para que de esta manera aproveche el máximo la cavidad pelviana. Hemos dicho que al descender, el sacro también, esa concavidad que tiene y esta terminación que está yendo hacia adelante, rechaza un poco y tiende a irse hacia atrás para permitir que la cabecita pase. Y también la sínfisis del pubis, hemos dicho que la articulación tiende a abrir un poco para que pueda pasar esa cabecita. El asinclitismo anterior se va a presentar cuando la cabeza se inclina sobre el parietal anterior y este desciende primero. En estos casos, la sutura sagital se encuentra más cerca del promontorio que del pubis y al hacer el tacto vaginal, el parietal anterior se va a palpar más fácilmente. En el asinclitismo posterior se presenta cuando el parietal posterior se inclina y desciende primero. En estos casos, la sutura sagital está más cerca del pubis que del promontorio, es decir, que el parietal anterior desciende después que el posterior. Cuando se efectúa el examen vaginal, el hueso parietal posterior se palpa más fácilmente. Ahí tenemos una imagen de cómo se identifica aparentemente el asinclitismo, el sinclitismo y el asinclitismo posterior. El sinclitismo va a ser cuando la sutura sagital vaya en una dirección equidistante tanto al pubis como al sacro. Es la menos frecuente, pero puede existir generalmente en bebés que no sean tan grandes las cabecitas. Y en la primera acá tenemos el asinclitismo anterior. Estamos viendo la sutura sagital, está más cerca al promontorio, pero el diámetro o la porción parietal está más cerca al pubis. Y lo mismo pasa en el asinclitismo posterior. Está más cerca al pubis la sutura sagital, pero tenemos más espacio en la porción del sacro. Esto va a hacer y va a descender. Generalmente el bebé entra en forma oblicua, va descendiendo con su sinclitismo, llega al estrecho medio y este que estaba oblicuo tiende a hacer una rotación interna para mirar generalmente la carita hacia el sacro y presentar el occipital hacia el pubis. Y eso es lo que hace en el estrecho medio o en el segundo tiempo. Va a ser su descenso propiamente dicho. Al llegar al vértice de la presentación cefálica al piso muscular del peine, tiende a orientar su diámetro mayor, el occipito frontal, con el diámetro anteposterior de la pelvis. Y ese es su descenso y su rotación interna. El bebé ahora está mirando hacia el sacro y generalmente el occipital está con el pubis. Puede que los bebés vengan en occipito sacra, quiere decir que el bebé va a nacer mirando hacia arriba. Es un poco dificultoso su descenso, pero pueden hacer de esta manera. Pero la más frecuente es esta, que el bebé vaya mirando a la pared o al sacro. En la rotación interna, el occipucio se va moviendo hacia la sínfisis del pubis o hacia la cavidad del sacro, tratando de regresar a su posición original. Ahí vamos a ir viendo los movimientos que hace, cómo hace su rotación interna y termina mirando hacia el sacro. En el tercer tiempo, que va a ser la expulsión y desprendimiento, la expulsión de la cabeza y desprendimiento de los hombros,
vamos a tener nosotros una extensión, una restitución, una rotación externa, un desprendimiento de los hombros, el nacimiento del resto del producto. Esta es la que tiene ciertos más pasos, pero son los más fáciles, ¿no? Si el bebé ya nació, entonces lo que vamos a hacer nosotros es ayudar a que su extensión no sea tan brusca, a que se produzca la restitución. ¿Qué significa la restitución? Que tenemos que presentar al hombro, generalmente al dorso que estaba, y después se produce el desprendimiento de estos y el nacimiento de todo el bebé. Miren en esa imagen que el bebé está naciendo mirando hacia el ano o mirando hacia abajo. Entonces va a nacer el bebé así, nace de este lado, pero tiene que restituir. ¿Qué significa la restitución? Es que lo voy a lateralizar para que salga este hombro y después salga el otro. Sale el hombro y después toda la parte restante del bebé nace más fácilmente. Y ese es el nacimiento del bebé. En la expulsión o desprendimiento va a haber el proceso de la extensión. El occipucio entra en contacto directo con el borde inferior de la sínfisis del pubis y la fuerza ejercida por la contracción uterina actúa dirigiendo la presentación hacia atrás, pero la resistencia del piso pélvico hace que ésta se vaya hacia adelante. La conjunción de estas fuerzas hace que provoque la extensión de la cabeza. Es como les he dicho, si sale con mucha fuerza puede extender tanto la cabeza que provocar desgarros. Ahí la cabecita está saliendo, está naciendo, y miren cómo queda en la segunda imagen, cómo queda esa cabeza mirando hacia abajo. Generalmente tiene que ir lateralizado. La cabecita tiene que rotar y mirar hacia el muslo, generalmente contrario de donde estaba el dorso. O sea, si mi bebé estaba en dorso izquierdo, la cabecita va a mirar hacia la pierna de la mamá para hacer la lateralización. Y posteriormente el nacimiento de los hombros. Ahí pueden ver la salida, cómo está saliendo el bebé, cómo sale, cómo muestra la cabecita a este lado, generalmente queda ahí y tiene que lateralizar posteriormente. La restitución. La cabeza fetal se encuentra en el exterior y de esta manera puede guardar su relación anatómica con los hombros. Este movimiento es inverso al que se realizó durante la rotación interna. La rotación externa va a ser el descenso de uno de los hombros en el diámetro oblicuo de la pelvis, gira y se coloca en un diámetro anteposterior de la parte baja de la pelvis. En ese lugar abajado, el hombro puede ser izquierdo o derecho, se va a encontrar debajo de la sínfisis y el otro hombro en el sacro. En ese momento hacemos ciertas maniobras que ayudan a desprender los hombros, nace el hombro anterior, nace el hombro posterior y lo demás es más fácil que pueda salir. El desprendimiento de los hombros, el hombro anterior desciende y se apoya en el arco subpúbico de la pelvis, el hombro posterior se desliza por la concavidad sacra y el hombro posterior es el primero que sale y a continuación sale el anterior. Y después el nacimiento del resto del producto. Para eso tienes que poner los guantes, el producto sale mojado porque hemos roto una bolsa, los componentes sanguíneos, las mucosas, es muy resbaloso el bebé y sale con mucha fuerza que si no lo agarras bien, no tienes consistencia, se te puede caer, incluso se cae en el balde. Por eso tienes que tratar de agarrarlo bien y tratar de hacer la presión para que no salga en un periodo expulsivo y sea muy brusco su nacimiento. Ahí tenemos una imagen de cómo se hace. Esse bruxo es más común en el primer embarazo o en múltiple embarazo? Las multis pujan decalladas y ya la vagina también distiende más rápidamente y el canal vaginal se amplía más fácil, porque ese canal vaginal tiene que ampliar en el proceso de dilatación. La vagina no es en todo momento grandota, sino que distiende también, amplía y tiene más elasticidad en el trabajo de parto. Generalmente durante el periodo de dilatación en el expulsivo esta vagina amplía mucho y es más frecuente en las multíparas. Las primíparas es más dificultoso que la vagina distienda más. Es por eso que a veces se hace la episiotomía en estas para que no haya tanto desgarro y el bebé pueda nacer adecuadamente. El nacimiento de los hombros, agarramos la mano de la cabecita es esa, baja y subes para que nazcan los hombros. Perdón, restituir es un mecanismo hecho por ellos o nosotros que hacemos esta maniobra? En muchos casos el bebé
O sea, nace así mirando abajo y te va a mirar. Y te va a decir, gírame a ese lado. Así. En algunos casos, cuando es muy grande, sí, cuando es muy grande la cabecita queda ahí. Pero en otros, mira, o a este lado o a este lado, lateraliza un poco. Pero lo que tú tienes que hacer es restituir, girarlo completamente y bajar el hombro. Porque si lo vas a jalar transverso, los hombros van a salir por toda la vagina, ¿no? Entonces va a jalar todo esto y vas a lesionar la parte de la vagina. Por eso es que tienes que traerlo así, porque la vagina es así, ¿verdad? La vagina es una cosa así. Si tú vas a hacer transverso el hombro, vas a ampliar esto, ¿no? Mientras que sacas hombro anterior, hombro aquí, amplía más. Entonces, restituir sería un seguimiento de la rotación externa, ¿sí es? Ya. Primero es la restitución. O sea, nace el bebé con la flexión, con la extensión que hace, y la restitución es, vamos a saber a qué lado lo ponemos, lo restituimos y después hacemos el desprendimiento de los hombros. La restitución es pasarlo al dorso que era. Si digamos estaba en dorso izquierdo, yo lo voy a restituir al dorso izquierdo, pero el bebé va a estar mirando hacia el lado derecho de la mano, ¿no? No sé. Esto, digamos, pero esto no es el dorso. Esta sería la cabeza, ¿no? Este es el dorso derecho y este es el dorso izquierdo del bebé. Si el bebé nace por este, o sea, nace así, primero van a nacer aquí. Yo tengo que hacer esto, ¿no? Para que nazca. Vamos a ver con la muñeca. Y es el nacimiento de un bebé. Ahora el tercer periodo va a ser el periodo del alumbramiento, donde tiene que expulsar las membranas, la placenta con todas sus membranas. Nosotros tenemos que verificar que la placenta esté completa, que los cotiledones estén íntegros y que tenga sus dos capas, ¿no? El corion y el ápex. Entonces, ¿se tiene que contar en biología? Generalmente tiene entre 15 y 25 cotiledones, ¿no? Es característico. ¿Pero se necesita contarlos o...? No. Es clarito cuando tú abres la placenta, vas a ver los cotiledones, y si te faltara uno, también se identifica bien porque le falta un retazo. Si no, es como unas esponjitas que están unidas todas entre sí, y es bien rojito. Como un riñón generalmente se ve. Y si tú sacas una parte del riñón, esa parte del riñón sangra un poco más y está desigual, ¿no? Y es característico. Se puede identificar si falta un cotiledón o no. Y las membranas también tienes que ver las dos, que estén completas, y verificar el cordón umbilical. Ahora, en el tercer periodo hemos dicho que puede durar, dependiendo de primigesta o una multigesta, generalmente hasta 40-45 minutos posteriores. En la primigesta podemos esperar hasta ese tiempo y en la multi unos 30 minutos. Nosotros vamos a hacer el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto en todas las mujeres. El MATEP, ¿no? El MATEP. Ese MATEP va a consistir en que cuando salga el hombro anterior, la enfermera le ponga 10 unidades de oxitocina intramuscular estable. Después de ponerle la oxitocina y a que nazca el bebé, vamos a hacer la tracción continua del cordón umbilical. Es una tracción sostenida, pero no vamos a jalar. Y después viene el masaje uterino. Esto nos va a prevenir la hemorragia obstétrica postparto. Y se hacen todas las mujeres. Incluso van a ver que sean internos, tienen que detallar todo eso que han hecho del MATEP. Pero cuando nosotros tengamos un desprendimiento, vamos a tener unas señales de que está descendiendo la placenta. Tenemos el signo del pescador, ¿no? Que dejamos caer la pinza y solita va a ir descendiendo el cordón umbilical con el peso de la placenta cuando va descendiendo. El útero generalmente se va a hacer más globular y más firme, y va a haber una salida de sangre que hizo el hematoma retroplacentario, ¿no? Generalmente cuando desprende la placenta es un hematoma y sale con coágulos principalmente, y es una señal de que está desprendiendo la placenta. Desciende la placenta y el útero se va a ascender, generalmente se lateraliza al lado derecha y queda a nivel del ombligo, generalmente unos 17 centímetros de la síntesis del pubis. El cordón va a ir saliendo poco a poco y nosotros vamos a permitirnos hacer el enroscamiento del cordón umbilical. Son señales de que la placenta está saliendo. Ahora tenemos dos modalidades de desprendimiento placentario. Tenemos estos son los signos. Los signos que permiten conocer el desprendimiento de placenta. Hay distintos signos. Generalmente, el signo de Kussner
va a hacer que al desplazar el útero hacia arriba, el cordón se va a ascender con él y quiere decir que todavía la placenta no esté desprendiendo. Sueltan abajo y tratan de empujar hacia arriba el útero y el cordón va a subir también hacia arriba. Eso me identifica que la placenta todavía está en el fondo y no ha descendido. El signo de Alpert generalmente con el desprendimiento. La pinza del cordón se va desplazando generalmente o descendiendo hacia abajo cuando yo lo suelte. Es un signo de desprendimiento. Ahora, para ver o para que yo pueda acelerar este periodo, hay ciertas maniobras. Hay una maniobra que es la maniobra de Brad Andrews, que es lo que yo voy a hacer. Voy a hacer una presión suprapúbica y con mi mano voy a desplazar el útero hacia arriba y con la otra mano voy a hacer un jalón o voy a traccionar el cordón umbilical con una tensión mediana. Esto me va a ayudar a desprender y que el útero no se salga con la placenta. Si yo no hago bien esta maniobra, mi útero se puede salir con la misma placenta y ya puedo hacer una inversión uterina. Van a ver si cuando tengan partos, tal vez los doctores hacen estas maniobras para desprendimiento o para el alumbramiento. El alumbramiento generalmente 5 o 10 minutos. Para que no salga el útero. No saquen el útero, sí. Cuando sale la placenta ya tenemos la base del cordón umbilical. Nosotros tenemos que hacer ciertas maniobras. Tenemos la maniobra de Dublín, que va a ser la rotación de la placenta y va girando, 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 girando hasta que salgan todas sus membranas. Tenemos dos modalidades de desprendimiento de la placenta. Esa es su cara fetal y su cara materna va a ser la porción donde estaban los cotiledones unidos al útero. Dentro de esta parte estaba todo el líquido amniótico y estaba nuestro bebecito. Esa se llama la modalidad de tipo Schultz y la de Duncan es la que presenta la cara materna o primeramente se ven los cotiledones. El alumbramiento tipo Schultz va a ser aquella que desprende generalmente el cordón, va saliendo la placenta y nos va presentando su cara fetal. Sale la cara fetal primeramente y después sale por la parte interna de los cotiledones y después sale el sangrado. El alumbramiento tipo Duncan es aquel donde sale primero, se evidencia primero los cotiledones y después sale lo demás. Ahora, nosotros tenemos un cuarto periodo después del alumbramiento y va a ser el puerperio inmediato, que son generalmente la primera a las 2 primeras horas más importantes del puerperio, que es donde todos nosotros tenemos que estar bien atentos con lo que pueda pasar a la mujer. En este tiempo se produce mucha muerte materna, entonces en este tiempo vamos a hacer también el masaje uterino por 2 horas y de esta manera nosotros vamos a poder identificar a la mamá si sangra, no sangra, si le sube la presión, si le baja la presión o algún signo de hemorragia o shock. Entonces, vamos a prevenir la atonía posparto, la hipotonía, si hay desgarros. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con el masaje uterino? Aparte de hacer el masaje uterino, vamos a controlar los signos vitales y vamos a ver que ese útero esté bien contraído. Generalmente, estas 2 primeras horas, el útero se vuelve más duro que una piedra y tiene una consistencia leñosa. Duro. Entonces se va a lateralizar al lado derecho el útero y tiene que estar bien duro como una piedra. Para eso, porque este tiende a abrir, cerrar. Y si abre, va a empezar a sangrar. Porque esas arterias espirales que eran de grueso calibre empiezan a sangrar. ¿Qué tiene que hacer cuando el útero contrae? Va a cerrar esos vasos y no va a sangrar tanto. Y ese es el mecanismo que tiene que ser contraído, generalmente por lo menos unas 2 horas posteriores. Ahora hacer la episiotomía no está indicado en todas las mujeres. Se evalúa mucho si va a ser un epicio o no. Y para esto se cree que a veces es mejor hacer un desgarro de primer grado, segundo, tercer grado, mientras vayamos aprendiendo a hacer la protección del periné y de la cabecita. Entonces, dependiendo el desgarro y cómo se compromete, o qué partes compromete el desgarro, va a ser un desgarro de primero, segundo, tercer y cuarto grado. Generalmente el de primer grado solamente va a comprometer a nivel de la horquilla vulvar y una parte de la piel del periné, puede ser con una porción de la mucosa, pero no va más allá. Y un desgarro de cuarto grado es ese movimiento tan brusco que hizo el bebé,
que inclusive puede alterar el esfínter anal externo, y el desgarro puede comunicarse la vagina con el ano. Van a tener en cuenta que la mucosa vaginal está bien cerca con la mucosa anal, solamente es una mucosa, una como tipo piel que va a separar, no hay músculo ni nada, es una mucosa que separa tanto la vagina del ano. Entonces, si hay un desgarro tan intenso, o si hago un epicio medio o hago un epicio mal hecho, inclusive puedo lesionar y hacer un desgarro de 4º grado. Es por eso que hay que saber hacer también un epicio, no es tan fácil hacer un epicio para evitar estas complicaciones. Entonces, un desgarro de 1er grado va a ser aquel que compromete piel y un poco de mucosa, y puedes repararlo tú con puntos simples con cápsula cromado. O el desgarro de 2º grado va a ser que va a comprometer piel, la aponeurosis y músculos del cuerpo perineal. El tercero es el que va a comprometer el esfínter anal externo, generalmente porque lo gaste con un epicio medio hasta el ano, y un desgarro generalmente con una mucosa rectal comprometida, y va a haber una comunicación, expulsión del segmento de las heces por la vagina, una comunicación, hacen fístulas. Y esto es difícil tratar porque la vamos a tener que tener a la mujer en NPO. Vamos a tratar de esa solución de continuidad, tratar de hacer una sutura generalmente, ir controlando todo eso por un tiempo determinado. Entonces es un poco complicado si no sabemos hacer las maniobras de expulsión del bebé, si no sabemos controlar ese periodo expulsivo o ese periodo de restitución o de extensión de la cabecita. Podemos alterar toda esa parte de la mujer, y eso le compromete para siempre, ¿no? Es un lugar importante en la mujer, tanto para los futuros partos, inclusive para hacer todas las necesidades que hace, orinar, tener deposiciones y sus menstruaciones y todo. Entonces hay que tener harto cuidado en hacer eso. La episiotomía y la reparación. Hemos dicho que la episiotomía se va a evaluar generalmente qué paciente se debe hacer o no. Y se recomienda hacer, aunque vayamos contra la anatomía, se recomienda hacer una episiotomía media lateral derecha. Generalmente, ¿para qué? Para no comprometer el esfínter anal externo, y esto nos va a ayudar a que la vagina distienda un poco más y la cabecita pueda salir mejor. ¿Pero eso es aún indicado? Porque algunos dicen que no se hace más. Está contraindicado en otros lugares. Generalmente hacemos en primigestas, ¿no? Pero no es lo más recomendado. Tal vez van a ver en algunos casos que hasta en multis, en segundis están haciendo. Eso es porque tal vez no protegen bien el perineo. Lo que tienen que aprender ustedes a proteger bien y controlar que esa cabeza no salga de golpe. A veces nos exaltamos, ya cortale, y le cortas sin razón. La cabeza va a ir saliendo y la vagina también va distendiendo. Entonces evalúas, y mientras más partos atiendas vas a proteger mejor y vas a agarrar mejor la cabeza. Pero si no tienes tanta experiencia, ya cortarle, le vas a tener que cortar para que no hagas desgarres. Entonces va a depender mucho de nosotros. ¿Cuáles van a ser las ventajas de hacer una episiotomía? Generalmente va a evitar la hiperdistensión, previniendo los desgarros. Disminuye la compresión al que ejerce el anillo, generalmente bulbo perineal, sobre la cabeza fetal, y acorta la duración del periodo expulsivo. Reparación más fácil, porque yo voy a cortar por planos y lo voy a suturar por planos. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de hacer una episiotomía? Solo si es inminente la producción de un desgarro, o sea, si la cabeza lo estoy viendo bien grande y no va a poder salir, y sí o sí me va a hacer un desgarro, ya le haré un corte, ¿no? O no ha distendido tanto, ya le haré un corte. Pero si no, no hay otra indicación. Si hay un periodo expulsivo prolongado, generalmente debo hacer una episiotomía. Si hay un sufrimiento fetal, en la mayoría de los partos instrumentados, cuando es un parto con forceps, cuando es un parto pélvico, generalmente voy a hacer un epicio para que mi cabecita no se me tranque al salir. ¿Cuáles son estas episios? Generalmente hay una episiotomía mediana y la medio lateral. Esta mediana va a ir la que cumple
planos de la anatomía, pero tengo mayor riesgo de al hacer el corte yo me vaya hacia el orificio, hacia el esfínter anal externo y pueda hacer un desgarro anal. Es por eso que no hacemos este tipo de pisos, generalmente hacemos o lateral izquierda o lateral derecha para que no nos presentemos con el ano, ¿no? Tenemos ahí la episiotomía medial y la mediolateral. La medial va a ser más fácil de reparar, su cicatrización va a ser deficiente generalmente, hay un dolor mínimo porque hemos ido con la anatomía. Esta por anatomía es más indicada, no se pierde tanta sangre y en algunos casos pueda que tenga dispareunia consecutiva rara. ¿Qué es la dispareunia? ¿Se acuerdan? Dolor durante la relación sexual. En el epicio mediolateral generalmente hay más dispareunia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos reparando un epicio, a veces como estamos aprendiendo vamos a tomar y vamos a suturar las carúnculas. Las carúnculas, lo que era el himen, tiene mucha inervación en la mujer y si ustedes van a reparar con carúncula todo, van a necrosar la carúncula, van a producir una hipersensibilidad en esa zona y cuando la mujer tenga contacto sexual le va a doler mucho. Entonces que al reparar el epicio también tenemos que respetar esa parte y eso la vamos a ir viendo mientras más genitales podamos ver, ¿no? Que es característico, cuando tiene parto esas carúnculas se vuelven bien protuberantes y nosotros tenemos como una guía al hacer la sutura o el episio-rafia. Detrás de la carúncula tomo un punto y me salgo por posterior a ese delante para que yo no pueda encapsular una parte de la carúncula y me produzca o una necrosis de esta o inclusive mucha sensibilidad y es por eso que duele más. Tal vez cuando vean algún parto pregúntenle a los doctores cuál es la carúncula, ¿no? Y les van a mostrar en ese momento. ¿Cómo se hace un epicio? Generalmente vamos a poner antes de hacer el corte anestesia local, lidocaína al 1 al 2%, según técnica pueden ponerlo directamente hacia el corte, hacia la parte profunda, llegando, tratando de identificar el nervio pudendo o ramificaciones con las agujas del dolor. Hacen el corte, sangra un poco y después del alumbramiento hacemos el reparo. El reparo se va a hacer por planos, generalmente se va a tomar el plano de la muscular, de la mucosa y de la piel. Vamos a repararlo en 3 planos. Generalmente un parto va a sangrar hasta 500 gramos y también sangra una parte de la porción del epicio. Entonces todo eso tenemos que cuantificar y ver cuánto ha sangrado o cuánto está sangrando. En casos de que se cumplan las normas de asepsia y antisepsia, no vamos a necesitar dar un antibiótico profiláctico a las mujeres. Ellas pueden irse con un analgésico como es el paracetamol, se van con sulfato ferroso y si necesitan algún contractor uterino se puede dar, pero el parto fisiológico no necesita. ¿En qué casos vamos a iniciar antibiótico profiláctico? Generalmente cuando hay contaminación con heces maternas, cuando hay riesgo de infección, cuando mi paciente tiene infección urinaria o estaba con una infección vaginal, generalmente vamos a dar una profilaxis antibiótica para que no se infecte esta parte ni esta zona. El parto, para las personas que han tenido parto, dice que duele mucho, ¿no? Tiene una escala de 1 al 10, creo que duele 100. Pero lo bueno de esto, de que después del periodo exclusivo nace el bebé, dice que inmediatamente el dolor se fue desapareciendo. Pero en el momento que estás en ese periodo es muy doloroso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros ayudar a la mujer a respirar, a tener sus flujos eficaces y posteriormente ya la restitución y el restablecimiento de la mujer en el puerperio, ¿no? Su control y nada más. Esa era la parte, ¿no? Del mecanismo de trabajo de parto.